Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos y en esta ocasión quiero hablarles de la carta 188 de San Agustín. Una carta a la cual podríamos llamarle carta dirigida a una joven religiosa o consejos dados por San Agustín a una joven religiosa. ¿Quién era esta joven religiosa? Se llamaba Demetríades. Ella pertenecía a una de las familias más pudientes, más ricas, más poderosas del Imperio Romano, que de pronto lleva a cabo una decisión que va a escandalizar y que va a llamar la atención de la sociedad de su época. Ella decide renunciar a toda la riqueza que poseía, a todos los elementos lujosos y aristocráticos para entrar en un monasterio. Ese acontecimiento social de esa joven Demetríade con esta decisión tomada por ella suscitó no solamente ese escándalo y esa sorpresa de la sociedad, sino que hizo también que los principales autores y pensadores del momento le dirigieran cartas. Y entre estos pensadores quisiera subrayar sobre todo dos. En primer lugar, un pensador hereje, Pelagio. Pelagio, que decía que el hombre no necesita de la gracia de Dios para hacer obras buenas, porque Dios ya le ha dado todo lo que el hombre necesita para actuar el bien. Por lo tanto, él de alguna manera negaba la necesidad de la gracia. Y por otra parte, se encuentra también San Agustín. Pelagio le manda una carta, la carta 150, donde le da unos consejos equivocados a esa joven religiosa, porque entre otras cosas le dice: tú tienes la aristocracia de la sangre y de tu cuna, que te capacita para que tú puedas cumplir los preceptos de Dios y en este nuevo estado de vida que has abrazado, la vida religiosa, tú puedas, con tus propios medios, alcanzar la santidad. San Agustín, leyendo esta carta 150, dirigida a Demetríades, esta joven religiosa, decide mandar la carta 188, donde le recuerda sobre todo a la madre de Demetríades que ella misma sea la que le recuerde a su hija que esto es incorrecto, que sin la ayuda de Dios y sin la presencia de Cristo, como nos recuerda el Evangelio, no podemos hacer nada. No cuenta aquí la nobleza de la estirpe, no cuenta aquí los elementos delicados de la educación, no cuenta aquí tampoco la propia fuerza que la persona pueda tener para poder seguir a Cristo, y para poder responder a una vocación hace falta la gracia. La vocación ya es una gracia, poder responder a ella es una gracia, poder perseverar en esa respuesta a la vocación es otra gracia de Dios. Por lo tanto, vivimos en el ámbito de la gracia y no en el ámbito de la voluntad. San Agustín le recuerda, por lo tanto, a Juliana, que es la madre de Demetríades, que debe recordarle a su hija todos estos elementos propios del Evangelio, todos estos elementos de la regla de fe de la Iglesia, y que evite caer en la soberbia propia del pelagianismo, donde todo se atribuye solamente a las fuerzas y a las capacidades del hombre, y que procure ante todo guardar una virtud esencial para todo cristiano, pero fundamentalmente para todo religioso, la virtud de la humildad. San Agustín continuamente nos presenta el ejemplo de Cristo, que fue manso y humilde de corazón, y nos invita a contemplarlo y a imitar su propia humildad, su propia mansedumbre, recordando que el ser humano es tan pobre y tan pequeño que necesita de la gracia de Dios para poder cumplir lo que Dios le pide, para poder también realizar esas obras buenas y para finalmente responder a la vocación a la cual Dios le llama. Por lo tanto, en esa carta San Agustín le recuerda a esta joven religiosa que aunque sea noble, aunque tenga una gran educación, aunque pertenezca a una familia poderosa, eso no cuenta nada. Lo que realmente cuenta es la humildad del corazón, que sabe abrirse delante de Dios y sabe con toda sencillez pedir a Dios el don de su gracia, para una vez que esté inundado del don de la gracia, dar fruto el fruto que Dios espera, respondiendo a esa llamada de Dios. Por eso, pues, hoy San Agustín nos recordaría a nosotros que vivimos en un mundo donde creemos que todo lo podemos hacer nosotros mismos con nuestras propias capacidades y que todo depende de aquello que está entre nuestras manos. Hoy nos recordará San Agustín la importancia que tiene la humildad, el ser mansos y el poder pedir delante de Dios aquello que necesitamos, sabiendo que si la gracia de Dios no nos acompaña, no podemos hacer absolutamente nada. Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto acompañarlos.